Hola, soy Mayra Basáez. Ahora vendrá una entrevista con Fanny Pérez con respecto a su experiencia en la práctica. ¿Dónde estudiaste tú? En el Instituto Profesional de Chile. ¿Qué estudias? Trabajo social. Me quedan estuve estudiando 4 años y estoy en el término. Me falta solamente presentar la tesis, pero ya estoy lista en el término de mi carrera. ¿Dónde hiciste la práctica? Mi práctica la hice en la Casa de la Juventud, dependiente de la Oficina de la Juventud de la Municipalidad de Maipú. Trabajaba prácticamente con jóvenes, apoyándolos en proyectos, en eventos que ellos hacían y para ayudarlos a fomentar la participación juvenil dentro de la comuna de Maipú, tomando en cuenta que esta es la primera comuna más grande de Chile y la que alberga más jóvenes dentro de esta. ¿Cómo fue tu experiencia en ese lugar? Mira, al principio fue un poco frustrante porque sentía que no tenía las competencias necesarias como para poder relacionarme con los compañeros de trabajo que son profesionales. Igual hacía mi práctica con un compañero de carrera, o sea, un compañero que está ahora conmigo, entonces era como muy complicado y sentía como que nos estábamos más que nada haciendo competencia entre nosotros, pero hasta que me di cuenta que era más que nada autovalerse y sacar mis propias habilidades, y ahí me di cuenta que se me puede desarrollar bien. Tuve una buena convivencia con mis compañeros, con los chicos que eran profesionales ya, y las herramientas entregadas desde el instituto fueron demasiado importantes para el desarrollo de mi práctica dentro de la Casa de la Juventud. ¿Cuáles son los beneficios que crees tú que la práctica te dio? Hoy los beneficios, bueno, el aprendizaje, porque pasar de lo teórico a lo práctico es un golpe, no sé si decirlo fuerte, pero sí es como impactante ver un informe social en la mano de alguien que ya lo hizo, que ya lo ejecutó, a hacerlo uno mismo y hacer uno las preguntas. Es totalmente diferente. El hacer un proyecto y equivocarte da lo mismo, pero cuando tú estás en una práctica y te piden un proyecto de una semana a otra o de un mes a otro, ya es una cuestión de presión. Pero el aprendizaje que saqué de ahí, del convivir, de compartir y de aprender, fue súper importante para mi proceso y para crecer como persona. Cuando fuiste a hacer la práctica, ¿tuviste algún temor con respecto a lo que tú ibas a sentir o cómo te ibas a desempeñar? Sí, por lo mismo, tenía un temor de no sentirme a la par con los compañeros de trabajo que ya eran profesionales, de a lo mejor mandarme un condoro, como se dice, y no desempeñarme bien. Tenía miedo, por ejemplo, a mí me daban las instrucciones y tenía miedo que se me olvidara. Pero después con el tiempo me di cuenta de que ya eso era como cosa de todos los días y ya no era necesario que me dijeran nada porque ya solita agarraba las cosas, me metía donde no me tenía que meter y bueno, hacer eso me enseñó mucho más porque yo no tenía por qué meterme a proyectos, a la ejecución y la realización de proyectos. Pero yo como me metía igual y me metía donde estaban haciendo las reuniones de creación de proyectos y ahí aprendí mucho más. La calificación, todos sabemos que ponen calificaciones en las prácticas. ¿Cuál fue tu calificación? Un 7. ¿Y eso te trajo algún premio, decirlo así, o te dejaron trabajando ahí, por ejemplo? Mira, yo con la niña que era la que me hacía la práctica, la que me evaluaba a mí, es trabajadora social también del mismo instituto y es jefa de donde yo estoy trabajando, donde yo estoy haciendo la práctica. Y me ofreció trabajar en una OIS, trabajar en un proyecto juvenil que la hace la IJU. Estoy leyendo las bases de ese proyecto para poder trabajar con ella y ella me eligió a mí. Puede haber elegido a muchos de los profesionales que estaban trabajando ahí o a otros alumnos en práctica que hacían trabajo social, pero ella me dijo que yo la ayudara y que quería que con mis conocimientos y con mis ganas hacer una olla, crear un proyecto y trabajar con ella y ganar la plata y ejecutarlo y hacerlo. Y vamos a trabajar juntas. Igual tengo propuestas de otros lados. Yo el año pasado hice mi práctica en la Municipalidad de Pudahuel y también quieren dejarme allá. Entonces como que estoy en eso. Pero a mí me llama mucho la atención donde yo hice la práctica ahora. Trabajar con jóvenes es súper gratificante. ¿Y alguna beca te dieron?
Sí, me regalaron una beca para trabajar, para estudiar gestión cultural en la Universidad Humanismo Cristiano. Siento que esa beca me va a servir mucho porque más que nada voy a trabajar allá, voy a estar hablando y desempeñándome con jóvenes. Entonces estudiar gestión cultural más o menos me va a ayudar a entrar más con ellos y para conocer más la realidad que se vive allá en México. Tú ya terminaste este año, ya terminaste tu carrera. ¿Sientes como que ya saliste de un desafío y estás entrando en otro desafío? Sí, es como cuando salís de la básica y te metes a la media, que salís de la media y te metes a la universidad, pero ahora es como un desafío mucho más grande porque tú sales de una carrera y te vas a buscar un trabajo y ya no va a ser como entretenido, por decirlo, porque yo acá estudiando estaba con mis compañeras y era entretenido y no había competencias más allá que el que sacáis mejor nota que la otra. Y ahora siento que si estoy en un trabajo voy a tener que competir con compañeras de trabajo por un puesto superior. No va a ser por un 7, sino que va a ser por tomar puestos mejores, por tener mejores ingresos. Pero también depende en el lugar donde uno se encuentra. Y los compañeros de trabajo me creen eso. Entonces tú dices que el esfuerzo que hiciste durante estos 4 años valió la pena y también vale la pena a lo mejor dejar cosas de lado por el estudio y lograr lo que tú lograste, un ejemplo, un 7 en la práctica. Sí. No todos lo hacen, ¿cierto? Claro, o sea, por lo menos yo dejé muchas cosas de lado. Igual yo no me arrepiento de haber estudiado. Yo he estado estudiando, trabajando y no me arrepiento de nada. Por ejemplo, se me fueron muchos carretes de mis compañeros y yo no pude ir porque estoy trabajando, pero no me arrepiento porque ahora veo los resultados y miro para atrás y costó llegar a esto y siento que en unos días más voy a estar pasando esa meta, ese obstáculo que yo veía tan lejano hace 4 años atrás y como que los voy a pasar ahora. Y es como todo eso, quedarse despierta toda una noche, compartir con mis compañeras, estudiar, leer tantos textos, aprenderme tantas palabras técnicas, de ir a terreno, de hacer prepráctica, de hacer práctica, de discutir con mis compañeros, de compartir afuera, de quedarme en la biblioteca haciendo un trabajo, de pelar. Siento que en unos días más voy a pasar ese obstáculo, esa barrera, esa meta y voy a mirar desde el otro lado. Me voy a mirar para atrás y voy a darme cuenta que 4 años fueron súper importantes en aprendizaje y en conocer gente linda. Bueno, Fanny, te agradezco tu tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias.